Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la charla de conmemoración del Día Internacional de la Enfermedad de Alzheimer. La primera premisa es por qué este, se conmemora este día, y porque el 21 de septiembre es el Día Internacional y los países que determinaron en el hemisferio norte esta cuestión, empieza el otoño, es cuando se caen las hojas, por lo cual, bueno, esta es la situación por la cual se piensa que se conmemora en el sentido que es un idioma en común de todo el mundo y que un poco la enfermedad de Alzheimer implica problemáticas que se relacionan con la caída de ciertas funciones cognitivas y conductuales y autonomía. La prevalencia de la enfermedad, ustedes saben que los 60 años es el punto de corte, siendo mucho más alto luego los 80 años, pero ¿dónde sospechar la enfermedad? En el 95% de los casos es después de los 60 años, excepto que haya una mutación genética, que no es la problemática central. Se piensa que hay alrededor de 50 millones de pacientes con demencia. En general, la más frecuente es la de Alzheimer por lejos. Siendo, como decíamos hoy, un 95% de casos eh, esporádicos, que son los seniles, son los esporádicos en la familia, pero muy comunes en forma sanitaria, y el 5% familiares. Hay genes asociados, como el ApoE, que tiene que ver con el riesgo muy aumentado, pero que es modificable, o genes asociados con herencia familiar que no son modificados por el medio ambiente, como presinina 1, presinina 2 y mutaciones de amiloide. Hoy usamos todavía diagnósticos que son bastante antiguos, sin embargo siguen teniendo validez estos criterios de diagnósticos, que los últimos son de 2011. Pero se agrega un proceso que es el entender a la enfermedad de un concepto preclínico, que se llaman fases prodrómicas, que permiten ir hasta 30 años antes para evitar que la enfermedad, por lo menos para diagnosticarla, evitar quizás modificando los factores de riesgo modificables que no se produzca la enfermedad. Luego existe lo que se llama deterioro cognitivo leve, que es un trastorno puro exclusivamente de memoria, en general es lo más común. Y actualmente se han desarrollado fuertemente los biomarcadores complementarios que nos permiten acercarnos a la posibilidad de tener un diagnóstico de certeza, que son un eje clave cada vez más para poder diagnosticarla. Y también tenemos pruebas diagnósticas neuropsicológicas, aparte de imágenes y sangre, el examen médico, que junto con los biomarcadores, que son, después la doctora Morto lo va a mencionar, son marcadores que son proteínas que se miden en general en líquido cefalorraquídeo, pero a futuro, dentro de muy poco, van a estar en suero, o estudios de resonancia magnética con volumen, o tomografía de producción de positrones, que es muy cara y es muy de altísima complejidad, que se puede hacer en la Argentina, pero son muy específicos. En el futuro, muy probablemente, la gran revolución venga por el lado de exámenes de sangre. Nosotros creamos hace el 2010, y el 2012 se hizo internacional el término, tiene que ver, se publicó como el término que es resiliencia cognitiva, que es cómo soportamos la injuria, fundamentalmente en pacientes con APOE, cuando tienen APOE 4, y cómo ese gen es modificable a partir de diferentes variantes, fundamentalmente la mejoría de la presión arterial, la resistencia a la insulina, que es la diabetes, la falta de escucha, que es la hipoacusia, o también la obesidad y la falta de ejercicio, que todo se complementa con factores metabólicos, obviamente tóxicos, traumatismo de cráneo, son factores de riesgo importantes, la falta de ejercicio aeróbico, fundamentalmente la disminución en la educación primaria, es un factor de riesgo y hace que los genes puedan expresarse con mayor frecuencia. Justamente hay tratamientos diferentes. Hay dos medicamentos aprobados en Argentina, anticolesterásicos y memantina, y obviamente complementarios que tienen que ver con síntomas que generalmente no son para el Alzheimer, sino para problemáticas psicológicas o psiquiátricas asociadas al Alzheimer, como antidepresivos o como antipsicóticos, que hay que tener mucho cuidado y cuanto menos se den mejor. Actualmente hay muchos nuevos estudios, hay no aprobados en la Argentina todavía, monoclonales, que en realidad son muy conflictivos todavía a nivel mundial. Hay muchas discusiones porque tienen un tercio de efectos secundarios
se dan estadios tempranos solamente, es decir, no se dan a otros estadios y pueden generar microhemorragias, edema cerebral en un tercio de los pacientes y la evolutividad de estos pacientes está en duda qué pasa con estos pacientes, por lo cual son riesgosos y la mejoría existe clínicamente en los protocolos, eh, pero puede estar un poco sesgado en cuanto al mismo protocolo. Generalmente el protocolo puede sesgar en el sentido que vea un porcentaje de mejoría. Sabemos que siempre los protocolos tienen algún condicionante. En clínica hay muchas discusiones actualmente, no solamente por el alto costo, sino por los riesgos que implica y por la poca mejoría, por lo menos 6 8 meses, que si bien es significativa, no implica una gran mejoría de la evolución. También tenemos agonistas del EP1 que se están probando, todavía no se ven realmente se usan para bajar de peso. Vas a tomar asiento acá adentro. Tengo un celular, hay un micrófono prendido, si pueden verlo. Y lo fundamentalmente es, aparte de mejorar el estilo de vida, Cada el vez que escuchas, vas a ejercicio, apretar este botón. Cuando no el uso de escuchas más nada, audífonos, lo etcétera, soltás. no hacer daño. Fundamentalmente, por ejemplo, el uso de luz solar para mejorar la ritmo sueño-vigilia, o melatonina para mejorar los ritmos sueño-vigilia en los pacientes es como precaución, en vez de usar antipsicóticos, es una de las indicaciones fundamentales. Siempre el primer concepto que le enseñamos a los familiares, a los alumnos nuestros es, primero, no hacer daño. Bueno, muchas gracias. Voy a entonces dejar el terreno para que hable y se hable más tiempo la doctora Mortor, se explaye con estos conceptos. Doctora. Ay.
Buenas tardes, doctora, está silenciada. Por favor, si los demás silencian los micrófonos, porque si no, no se puede escuchar a los disertantes. No se está escuchando, no sale el audio porque está silenciada. Ahora sí se escucha. Sí, sí, ahora sí. Sí, se escucha, Ale. Sí. Bueno, agradezco la presentación del doctor Luis Ignacio Brusco y ante todo, buenas tardes a todos y a todas los aquí presentes. Soy la doctora Alejandra Mortoro, médica especialista en psiquiatría y en conmemoración al Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Paso a compartir un panorama acerca del enfoque dimensional de la enfermedad de Alzheimer, así como también los factores de riesgo de detención temprana y su abordaje. Continuando. Antes de comenzar con el desarrollo de la presentación correspondiente al día de la fecha, resulta fundamental conocer y comprender a grandes rasgos la diferenciación entre deterioro cognitivo leve y demencia, entendiendo a esta última como un síndrome clínico caracterizado por la presencia de síntomas cognitivos y o síntomas conductuales. Dentro de los síntomas cognitivos no solamente se encuentran las fallas amnésicas, tales como alteraciones eh, en la memoria a corto plazo, sino también alteraciones en otras funciones cognitivas, tales como atención, orientación, desorientación auto y alopsíquica y alteraciones de las funciones ejecutivas. En una primera instancia, estos síntomas cognitivos pueden ser leves e incluso también pueden pasar desapercibidos y van progresando y van haciéndose mucho más manifiestos e evidentes a medida de que van transcurriendo las diferentes etapas de la enfermedad. Creo que hay algún también micrófono activado, si por favor lo pueden desactivar. Muchas gracias. Y con respecto a los síntomas conductuales, hace referencia a cambios en el humor que pueden repercutir de diferente manera: irritabilidad, agresividad, apatía, incluso hasta trastornos depresivos que pueden darse en cualquier transcurso de la progresión de este tipo de demencia. Haciendo hincapié en demencia, tanto estos síntomas cognitivos como los síntomas conductuales deben causar en el paciente un importante impacto funcional. Es decir, que van a afectar a las denominadas, esto es lo que permite dividir las aguas, van a afectar las denominadas actividades de la vida cotidiana, que incluye no solamente los hábitos esenciales, tales como una correcta alimentación o la posibilidad de que el paciente se pueda alimentar, higienizarse, vestirse por sí solo, sino que incluye cualquier tipo de actividad que esté dentro de lo que es la cotidianidad del paciente. Por ejemplo, desayunar, ir al supermercado, manejar su propia economía. Estas
actividades de la vida cotidiana se convierten gradualmente en alteraciones muy graves. Pasa muy similar a lo que son los síntomas cognitivos. Al principio pueden ser leves, pueden pasar desapercibidos, pero a medida de que van avanzando dentro de lo que es la evolución propia de la enfermedad de Alzheimer, la demencia por enfermedad de Alzheimer, este impacto funcional en las actividades que se va a manifestar a través de las actividades de la vida cotidiana van a manifestarse y se convierte gradualmente en alteraciones más graves, puesto a que el paciente termina perdiendo su autonomía y tornándose dependiente justamente de los cuidados por parte de terceros. Terceros, ya sea lo que es la red social de la red familiar, la red social o de cuidadores externos. Retomando, la diferencia de demencia con deterioro cognitivo leve. La demencia es un síndrome, como ya se dijo anteriormente, es un síndrome clínico en el cual el paciente presenta un deterioro cognitivo y eso interfiere con su vida cotidiana, su vida diaria y por ende su autonomía. En cambio, en lo que es el deterioro cognitivo leve, se documenta también un déficit cognitivo con la diferencia que el paciente mantiene preservadas las actividades de la vida cotidiana. En este caso, no presenta Ah, ese impacto a nivel funcional en su cotidianidad, ¿sí? Esta distinción resulta sumamente importante, no solamente por lo anteriormente referido, sino también porque el deterioro cognitivo leve aumenta el riesgo de demencia. Aunque cabe resaltar que no todos los pacientes con deterioro cognitivo leve culminan en demencia, terminan desarrollando con el paso del tiempo demencia, pero lo pueden desarrollar, ¿sí? Puede ser considerado un pródromo. Ejemplo, una persona con deterioro cognitivo leve olvida, es frecuente que pueda olvidar ciertas citas, fechas, nombres, eventos, pero conserva la capacidad de realizar alguna actividad de su vida cotidiana, como por ejemplo conducir, manejar, organizar sus finanzas, ir al supermercado. Es decir, para concluir que en el deterioro cognitivo leve no está alterada la actividad de la vida cotidiana. Caso contrario, en la demencia se encuentra afectada esta funcionalidad, se encuentran afectadas las actividades de la vida cotidiana, además de las alteraciones eh, cognitivas y o conductuales. Existe ese impacto en la funcionalidad, que eso es lo que marca la diferencia entre el deterioro cognitivo leve y la demencia. Continuando, ¿qué es la demencia por enfermedad de Alzheimer? Es una patología, en primer lugar, neurodegenerativa, que constituye la causa más frecuente de demencia a nivel mundial. Se caracteriza por un comienzo que es insidioso, generalmente con alteración específicamente de la memoria episódica dentro de los distintos tipos de memoria que hay, y con el tiempo y con su progresión termina comprometiendo otras áreas cognitivas, tales como la orientación, el lenguaje, las praxias, llegando a lo que se dijo también anteriormente, llegando a la afectación de los síntomas conductuales y finalmente con este impacto funcional, comprometiendo la vida del paciente. Adquiriendo, ya cuando se encuentra comprometida en las etapas finales de la demencia por enfermedad de Alzheimer, cuando se encuentra comprometida la autonomía del paciente, ya la demencia adquiere el carácter de patología invalidante. Otro de los aspectos que podemos ver que son importantes en la enfermedad de Alzheimer es que no forma parte del envejecimiento fisiológico propio del paso del tiempo. También otra de las características es que pertenece al grupo de las enfermedades edad dependiente. Y de ahí desprendemos que justamente la edad es uno de los principales
factores predisponentes para el desarrollo de este tipo de demencia. Hasta el momento no se ha identificado concretamente la causa y presenta un curso que es de lenta evolución, un curso progresivo, que es de carácter irreversible una vez que ya comienzan a desarrollarse las primeras fases de la enfermedad, se van a ir sucediendo y bueno, con el tratamiento tanto farmacológico como el tratamiento no farmacológico, la idea es que cada una de esas fases pueda em, tener puedan em, estar lo más espaciadas unas con otras para evitar justamente llegar a esas últimas etapas que constituyen justamente la fase en la cual el paciente pierde la autonomía y adquiere justamente la condición de ser un paciente con pérdida completamente de autonomía. Bien, continuamos. En relación a lo que es la epidemiología, ya el doctor Brusco nos habló sobre este tema, representa una tasa que oscila entre el 60 a 70% del total de los casos de demencia en la población mayor de 65 años. Constituyendo la principal, por supuesto, constituye la principal causa de demencia en dicho grupo etario. Esta tasa, dentro del 60 al 70%, implica una cifra que se va a duplicar cada 20 años, teniendo como parámetro un punto importante que es el aumento de la expectativa de vida a nivel global. Esta cuestión que nos da lugar a referir que uno de los principales factores predisponentes justamente, como se dijo hace un rato, es la edad. Y recordar que la demencia por enfermedad de Alzheimer constituye eh, una patología que pertenece al grupo de las enfermedades edad dependiente. Bien, actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, más de 57 millones de personas padecen demencia por enfermedad de Alzheimer a nivel mundial. Y cada año se diagnostican aproximadamente 10 millones de casos nuevos. Así que estamos hablando de una prevalencia que es sumamente importante. Y retomando este punto que es sumamente importante, que es el aumento de la expectativa de vida. Es en parte responsable de que justamente estas cifras, estas tasas, eh, de la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer aumenten de manera constante. Y que justamente no representando esto un hecho que es fortuito ni tampoco representa una casualidad. El mayor número de casos de pacientes con demencias con enfermedad de Alzheimer está concentrados en países con bajos ingresos. Justamente, ¿qué tipo de problemáticas se da en estos países? Que tienen un acceso al diagnóstico y un cuidado sanitario que suelen ser sumamente limitados y precarios. Aquí, en este esquema, en este gráfico, podemos apreciar la diferencia existente entre países de altos, en la parte superior, de altos ingresos económicos, partiendo de Japón, transitando por diferentes países hasta llegar a Sudáfrica. ¿Esto qué pone de manifiesto? Pone de manifiesto cómo va aumentando la prevalencia, acá vemos los números, cómo va aumentando la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer en concordancia con el aumento de la expectativa de vida, factor que nombré
anteriormente y también a las mejores condiciones económicas y sanitarias que presentan los países que se encuentran en la parte superior. En este caso, se considera justamente el periodo comprendido entre los años 2021 con proyección hacia el año 2050. En cuanto a lo que es la patogenia de la demencia por enfermedad de Alzheimer, vamos a ver cuáles son las lesiones histopatológicas, que incluyen las placas neuríticas o también llamadas las placas beta amiloides, que son las que se encuentran depositándose a nivel de tejido nervioso a nivel extraneuronal, que son las que estamos viendo aquí. Y por otra parte se incluyen los ovillos neurofibrilares que son depositados a nivel intracelular dentro del tejido nervioso. Además de estas lesiones histopatológicas, están incluidos otros factores íntimamente relacionados que después vamos a ampliar un poquito más sobre eso. En cuanto a la patogenia de estas lesiones histopatológicas, se va a caracterizar justamente por estos depósitos, recordando las placas beta-amiloides que son extracelulares y los ovillos neurofibrilares que son intraneuronales. Estos depósitos van a determinar dos escenarios posibles. Por un lado, que los mismos van a ir depositándose, tanto los intracelulares como los extracelulares, van a depositarse décadas antes de que comience a manifestarse clínicamente la demencia por enfermedad de Alzheimer en los pacientes. Esto es un dato sumamente importante. Y por otro lado, aparecen otros factores asociados, tales como lo que es la inflamación dentro del tejido nervioso, la poda sináptica y la disfunción nerviosa como consecuencia del depósito intracelular de las neuronas. Aquí se ve esquematizado lo previamente mencionado acerca de la patogenia. Continuando con lo que son las proteínas anómalas y ampliando un poco más este tema, la demencia por enfermedad de Alzheimer se caracteriza por el depósito anómalo de proteínas, que ya lo nombramos anteriormente, la proteína beta amiloide y la proteína tau, que son depósitos que van a estar acumulándose décadas antes de que se manifieste clínicamente la enfermedad de Alzheimer. Y hay que recordar, lo vamos a ver más adelante dentro de los factores genéticos, que hay dos formas de presentación de la demencia por enfermedad de Alzheimer. La más común, que es la forma esporádica, y después tenemos la forma familiar, que es la que constituye el 10%. Bien, la proteína. Si por favor pueden inhabilitar los micrófonos. Volviendo, la proteína metabiloide, ¿cuál es el origen? Justamente es la proteína precursora de amiloide. Sigue una vía enzimática errónea que va a terminar haciendo un corte no correspondiente que va a culminar en un mal plegamiento de esa proteína. Y llegamos a las proteínas anómalas y a las proteínas mal plegadas y la consecuencia final va a ser que se van a formar esas placas que se van a depositar a nivel extracelular dentro del tejido nervioso. También hay que tener en cuenta lo siguiente, además de este plegamiento anómalo de las proteínas que estoy nombrando en esta presentación, dentro de lo que es el contexto de de la demencia por enfermedad de Alzheimer, todos los procesos, todos los mecanismos que se encargan justamente de depurar proteínas mal plegadas también van a estar alterados, van a ser defectuosos.
Con lo cual, ¿esto en qué redunda? En que se va a exacerbar el depósito de estas proteínas que se encuentran anómalas y mal plegadas. La otra proteína es la proteína tau. Es una proteína cuya función tiene estabilizar todo el sistema de microtúbulos del citoesqueleto de las neuronas y al hiperfosforilarse llegamos justamente a esta proteína anómala que culmina en la acumulación, pero a nivel intracelular, ¿sí? A través de la lesión histopatológica que son los ovillos neurofibrilares. Además de toda esta formación de proteínas anómalas mal plegadas que van a ir depositándose intra o extracelularmente, a todo esto se le tiene que sumar la activación de una respuesta inflamatoria a nivel del tejido nervioso. ¿Sí? Entonces, para culminar con esta primera parte, a nivel intracelular, este depósito lo que va a causar justamente es la degeneración a nivel de la neurona, la atrofia neuronal. Y por otra parte, esto es por depósito intracelular. Y por depósito extracelular, lo que va a terminar afectando van a ser las conexiones sinápticas, las redes sinápticas. Bien, acá, volviendo a lo que dije al principio de la presentación, que es el enfoque justamente dimensional que presenta la demencia por enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Cuando se hace referencia a dicho enfoque, se refiere justamente a que esta causa de demencia es la resultante de diferentes fases que se van a ir sucediendo y que siguen una lenta evolución, que siguen un curso que es progresivo y un curso que no es abrupto. En cuanto a las distintas fases, se encuentran primero la fase, preclínica, que se trata de la fase con ausencia de sintomatología, ya sea cognitiva y o conductual, con el consiguiente impacto funcional. Luego tenemos la segunda fase, que es la prodrómica, la que ya fue desarrollada, el deterioro cognitivo leve. Se trata de una fase en la cual se manifiesta, hay síntomas cognitivos detectables, por ejemplo, a través de una batería de test que constituye las evaluaciones neurocognitivas, pero que no hay compromiso funcional a diferencia de la demencia, es decir, que no están afectadas las actividades de la vida cotidiana. Y por último tenemos la demencia establecida, que se trata justamente de aquella fase en la cual coexisten deterioro cognitivo, deterioro conductual y también la repercusión a nivel funcional. Se ven afectadas las actividades de la vida cotidiana. Continuando con la presentación, en relación a los factores de riesgo se pueden citar dos grupos, los no modificables y los modificables. Dentro de los no modificables, ya habíamos dicho que justamente la demencia por enfermedad de Alzheimer está incluida dentro del grupo de las patologías edad dependientes, ¿sí? Es decir, que uno de los principales factores de riesgo, como ya fue nombrado, lo constituye la edad. También están incluidos los factores genéticos, que más adelante en breve los vamos a ver. Y dentro de los factores modificables se encuentran baja educación, tenemos bajo nivel educativo, sobre todo en qué ciclos vitales en la infancia, en la adolescencia. También tenemos la hipoacusia, que después voy a ampliar un poco más este factor predisponente, traumatismos craneales, sobre todo si son traumatismos a repetición y con pérdida de la conciencia, hipertensión, consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, depresión, aislamiento social, diabetes, contaminación ambiental, hipercolesterolemia
y también disminución de la agudeza visual, ¿sí? Bueno, estos van a ser los factores de riesgo no modificables que la comisión, pasando a la segunda, acá está, la comisión Lancet sobre lo que es prevención, intervención y atención de demencia publicó justamente cuáles son estos factores de riesgo y el gráfico, que es el que estamos viendo a continuación, se divide en tres franjas, o mejor dicho acá, tres justamente eh, en tres partes o en tres esferas. Vamos a ver, la primera franja hace referencia a la vida temprana, infancia, adolescencia. La segunda, acá, a la vida media y la última, a la edad avanzada. En cada una de estas tres franjas están distribuidos los diferentes factores de riesgos modificables que mencioné anteriormente, acompañados, acá como lo vemos, acompañados justamente con un círculo, y en ese círculo está incluido el porcentaje de casos que han prevenir con la modificación de esos factores de riesgo, ¿sí? Haciendo justamente las intervenciones asertivas. Resumiendo, esta comisión de Lance establece que hasta un 40% de los casos, que es una tasa bastante considerable, hasta un 40% de los casos de demencia por enfermedad de Alzheimer podrían prevenirse mediante justamente la modificación de estos factores de riesgo. Recuerden, estamos hablando de factores de riesgo modificables. ¿Y cómo se pueden modificar? Haciendo las intervenciones adecuadas. A su vez, esto pone de manifiesto que la prevención de la enfermedad de Alzheimer es un proceso que data, que hay que tenerlo en cuenta, que no abarca una etapa puntual de la vida, sino que implica toda la vida, ¿sí? Y que no es exclusivo de la edad avanzada. Esto relacionado con los depósitos de las proteínas anómalas mal plegadas que ocurren tanto intra o extra neuronal y que comienza a acumularse décadas antes de que se manifieste clínicamente. Y por último, había uno de los factores de riesgo modificables que quería ampliar, que uno es la hipoacusia, ¿sí? La hipoacusia, sobre todo la hipoacusia no tratada. Entonces, ¿por qué aumenta el riesgo? ¿Por qué es considerado un factor de riesgo y por qué aumenta el riesgo de desarrollar demencia? Tenemos acá dos escenarios posibles. Uno es la sobrecarga cognitiva. Se usan muchos más recursos para poder percibir estímulos sensoriales, estímulos bajo la modalidad sensorial auditiva, comparado con los recursos que el paciente está utilizando en realizar otro tipo de funciones. Ese es uno de los motivos. Otro de los motivos, otro de los escenarios es el aislamiento social, ¿sí? Asociado justamente con la pérdida de la audición. El paciente va a terminar aislándose, con una menor interacción social, predomina la soledad, en algunos casos mucho más grave, la depresión, que estos son todos factores que favorecen el deterioro cognitivo. Continuando entonces. Bien, hay factores de riesgo. Si nombramos factores de riesgo, también tenemos que nombrar justamente a los factores protectores, ¿sí? Este punto hace referencia a la importancia del control de los factores de riesgo anteriormente nombrados, sobre todo los factores de riesgo cardiovasculares. También el que se nombró cuál era el factor de riesgo en relación a los traumatismos craneoencefálicos, sobre todo se ocurren a repetición y con pérdida de la conciencia. Prevención de los mismos. Utilizar cinturón de seguridad, personas que, por ejemplo, viajan en bicicleta, utilizar casco, la protección adecuada
Y el segundo punto es el que dejé por último, que es promover la estimulación cognitiva. Este es uno de los factores protectores más importantes junto con la sociabilización, la interacción social, ¿sí? La estimulación cognitiva. ¿Esto a qué hace referencia? Justamente estamos hablando de que dentro de lo que es la demencia por enfermedad de Alzheimer hay alteraciones de las funciones cognitivas. Entonces, acá lo que es importante es poder estimular a nuestro cerebro para que vaya de a poco aprendiendo nuevas actividades. Y en este nuevo aprendizaje es donde se van formando nuevas redes sinápticas y esto mejora el pronóstico de la enfermedad. Si bien ya todo lo que está afectado cognitivamente no se va a poder recuperar, la idea justamente con la estimulación cognitiva es evitar que empeore o que avance. Siempre todo lo que es aprendizaje, siempre lo que es ejercitar al cerebro, la ejercitación mental ayuda. Y también es importante el papel que ocupa la red social y de contención del paciente. Es importante para lo que es la parte social, para poder compartir con lo que son los allegados de la red social, ya sea familiares, conocidos o cuidadores externos, pero mantener la parte social activa. Y también por otra parte es que vaya aprendiendo de a poco, con paciencia y no de forma abrupta, sino que vayan de a poco aprendiendo alguna actividad, de a pasos, de a pasos cada vez que vayan de indicaciones más simples a ir aumentando la complejidad. Y de esta manera estamos haciendo una correcta estimulación a nivel cognitiva. También se puede utilizar todo lo que son los dispositivos generales, perdón, los dispositivos digitales, que muchas veces las personas ya de edad avanzada, cuando tienen un dispositivo digital, comienzan con que la tecnología no es para ellos, esto no lo voy a poder hacer, ¿qué pasa si me equivoco? Pero tanto para este ejemplo que acabo de dar como para cualquier otro tipo de actividad que realiza el paciente, lo importante es empezar de a poco y que el paciente perciba justamente de que está pudiendo aprender, de que está pudiendo incorporar algo nuevo, aunque sea pequeño. Y de esta manera repercute mucho en el estado anímico del paciente. Se va a sentir mucho más autoválido justamente en el contexto de una patología en la cual en las etapas finales, el paciente va perdiendo la autonomía. Esto es muy importante, lo que es la estimulación cognitiva, así como también que el paciente socialice, que no se quede en su casa mucho tiempo solo, que participe en las reuniones, en las cenas familiares o en reuniones con amigos, establecer rutinas que asista a talleres de estimulación, hospital de día o cualquier otra actividad que implique socializar. La parte de la sociabilización es muy importante y es tan importante como la estimulación cognitiva. Siempre estar ejercitando el cerebro, no perder justamente ese hábito, adquirir ese hábito y no perderlo. Ahora, biomarcadores. Para comenzar, en los últimos años se avanzó mucho sobre la posibilidad de detectar biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer a nivel sanguíneo, ya que resulta un método mucho más simple y que permite identificar rápidamente en sangre periférica justamente estos marcadores que se nombró anteriormente.
Si por favor pueden inhabilitar el micrófono, se los voy a agradecer. Bien. En cuanto a lo que son los biomarcadores, se pueden pesquisar en líquido cefalorraquídeo. Como se dijo anteriormente, en los últimos años se avanzó mucho acerca de la posibilidad de detectar estos biomarcadores a nivel sanguíneo, justamente por la mayor practicidad, porque es mucho más accesible, y también a través de neuroimágenes, por ejemplo, el PET. Continuando también con los biomarcadores, ¿cuáles son los principales biomarcadores? ¿Sí? Acá tenemos la proteína tau 181 y la proteína tau 217. Ahora vamos a ver en qué se basa cada una, que son proteínas que están fosforiladas en determinados aminoácidos, ¿sí? Justamente este número hace referencia a la posición. En la enfermedad de Alzheimer se dosan estas formas fosforiladas, ya que guardan relación de manera muy estrecha con la formación de las lesiones histopatológicas ya nombradas. Y por ende también guardan relación con la progresión de la enfermedad de Alzheimer. A su vez, estas formas fosforiladas nos permiten detectar la enfermedad en estadios más tempranos. Y acá reforzando justamente la importancia del diagnóstico precoz en el contexto de la demencia por enfermedad de Alzheimer. Bien, a ver, sí. Continuando con biomarcadores sanguíneos. Vamos a ver, en sangre, los niveles de ambas proteínas, de la proteína tau fosforilada 181 de la proteína tau fosforilada 217 se elevan tempranamente y guardan correlación con los hallazgos de los biomarcadores, no solamente en sangre, también en líquido cefalorraquídeo y en PET, en estudios de neuroimágenes funcionales. Bueno, esto redunda que un simple dosaje sanguíneo nosotros obtenemos una idea bastante precisa de los procesos neurodegenerativos, incluso antes de que se manifieste clínicamente todo lo que es la clínica de la enfermedad de Alzheimer, que como se dijo anteriormente, en las formas esporádicas aparece los biomarcadores, el depósito comienza décadas antes de que se manifieste la enfermedad. Vamos al segundo punto, la relación A beta 42 sobre A beta 40. En el contexto de esta demencia por Alzheimer, la forma A beta 42 se deposita en el cerebro en forma, por supuesto, de placas, como vimos anteriormente, y como está depositada a nivel de tejido nervioso, disminuye sus niveles plasmáticos. Y la forma, la otra, la segunda, la A beta 40, se mantiene más estable. Con lo cual, bajos niveles de la primera forma de la A beta 42 es un indicador de acumulación de esta proteína anómala y mal plegada en el tejido nervioso a nivel extracelular, como se dijo anteriormente, bajo la lesión histopatológica denominada placa beta amiloide. Y por último tenemos el neurofilamento ligero, que se trata de una proteína justamente estructural de las neuronas que ante un daño en el axón, esa proteína, que es parte de la estructura de la célula, se va a liberar al torrente sanguíneo. No es específica en este caso de demencia por enfermedad de Alzheimer, también se encuentra presente como marcador en otras enfermedades neurológicas, pero que en el contexto, cuando hay un contexto clínico adecuado para demencia por enfermedad de Alzheimer, cuando ya tenemos toda la clínica que nos orienta a este tipo de demencia,
constituye un marcador eh, que nos puede ayudar mucho, aunque no es patognomónico porque hay que recordar que también se encuentra presente en otras enfermedades neurológicas. Y vamos a la parte de los factores genéticos. Tenemos dos formas justamente de presentación. Tenemos la forma tardía, también llamada la forma esporádica, y la forma temprana, la forma familiar. La forma familiar representa, por suerte, representa el 10% de la totalidad de los casos de demencia por enfermedad de Alzheimer. Y la forma esporádica es la que aparece en el transcurso de, de, de la vida del paciente y que también tiene que ver con causas multifactoriales, ¿sí? De diferentes eventos en el medio externo, eventos en el entorno que terminan afectando a los genes. Vamos a ver, ¿qué genes están implicados en la forma de presentación tardía esporádica y cuáles son los genes que están implicados en la forma de presentación temprana o familiar? La forma, por otro lado, la forma temprana familiar aparece mucho más temprana que lo que es lo que conocemos como la forma de presentarse los síntomas la, en la forma esporádica, que es lo que ya vimos en epidemiología, que aparece en la clínica a partir de los 65 años, pese a que los depósitos de las proteínas anómalas y mal plegadas ocurren décadas antes. Vamos a la tardía, que es la más común. Los genes los genes, perdón, que codifican, que están implicados, van a ser los genes que codifican para la apolipoproteína, la ApoE, ubicada en el cromosoma 19, con sus respectivos polimorfismos. Tenemos la ApoE, E2, E3, E4 y la E4 es la que está implicada en una mayor probabilidad de poder desarrollar enfermedad de Alzheimer. Y en la forma temprana, ¿cuáles van a ser los genes que tienen un patrón de herencia autosómica dominante? ¿Cuáles van a ser los genes que están implicados en la forma temprana o en la forma familiar que aparece mucho más tempranamente? Puede aparecer a los 30, 40, 50 años. Estamos hablando de edades en las cuales los pacientes se encuentran en la plenitud de su vida familiar, con proyectos, en la plenitud de la vida, así, con muchos proyectos también a nivel profesional y se encuentran después afectados por esta enfermedad que termina cambiando no solamente la realidad de esa persona que está sufriendo un deterioro cognitivo, y o conductual con un importante impacto a nivel funcional, sino también que el resto de la familia, el resto del entorno, el resto de los allegados también se encuentran afectados por esta situación que está irrumpiendo. Bueno, volviendo a los factores genéticos, ¿cuáles son los genes que están involucrados en esta forma de presentación temprana o familiar? Van a ser los genes que codifican para la proteína precursora de amiloide, ubicada en el cromosoma 21, y después tenemos los genes que codifican para las proteínas presenilina 1 y presenilina 2, ubicadas respectivamente en el cromosoma 14 y en el cromosoma 1, ¿sí? En estos casos, en esta forma de presentación temprano familiar, en estos casos, la enfermedad de Alzheimer es prácticamente inevitable, ¿sí? Al presentar la mutación en estos genes, ya comienza más tempranamente a desarrollarse la demencia y en edades mucho más avanzadas y las fases de la enfermedad se van sucediendo también de forma más acelerada, con lo cual es mucho más difícil el tratamiento y poder pesquisarlo tempranamente y evitar que las formas tempranas vayan evolucionando a las formas eh, subsiguientes y mucho más graves
y sea mucho más en este tipo de presentación, mucho más rápido de llegar a las etapas que constituyen la patología invalidante. Recuerden que estamos hablando de una enfermedad que es neurodegenerativa. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo hacemos el abordaje? Está centrado en 4 pilares. Por supuesto, entrevista, anamnesis y el examen clínico completo del paciente, neuroimágenes, bueno, resonancia, tomografía y también el PET es bastante, no hay que dejarlo de lado, laboratorio completo y las evaluaciones neurocognitivas que constituye una serie de baterías en donde se evalúa al paciente las diferentes funciones cognitivas. Bien. En este tipo de patología, demencia por enfermedad de Alzheimer, es sumamente importante, como se dijo previamente, el diagnóstico temprano. ¿Sí? Entonces, implica, por supuesto, la sospecha clínica a través de lo que ya se dijo anteriormente en cuanto a lo que es el abordaje, la anamnesis, realizar una completa entrevista, la evaluación neurocognitiva. Esta sospecha la tenemos que confirmar justamente con alguna neuroimagen, más el laboratorio, más los biomarcadores, ¿sí? Biomarcadores que se encuentran en líquido cefalorraquídeo, sangre, que ahora vamos a ampliar un poco más esto, y también en estudios como el PET. También podemos hacer estudios genéticos, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Justamente poder hacer pesquisar lo más precozmente este tipo de patología, poder realizar las intervenciones también lo más rápido posible, intervenciones por supuesto asertivas, y de esta manera poder garantizarle al paciente, tanto desde lo que es un tratamiento farmacológico como un tratamiento no farmacológico, planificar una evolución que le garantice al paciente una mejor calidad de vida y evitar que llegue, como se dijo anteriormente, a las fases finales, que son las fases que constituyen la patología invalidante. Y antes de olvidarme, respecto a los biomarcadores séricos, es que en nuestro país, si bien existen laboratorios que ofrecen justamente pruebas para los biomarcadores sanguíneos, el uso de los mismos todavía no está generalizado, ¿sí? El dosaje suele estar reservado en pacientes específicos, en algunos casos puntuales, en algunos casos específicos y no como parte del diagnóstico de rutina, del diagnóstico estándar para todos los pacientes. Y ya finalizando, como conclusión, la enfermedad de Alzheimer debe comprenderse como un proceso biológico que suele comenzar décadas antes, hasta 20 años antes, hasta 2 décadas antes de que el paciente comience con las primeras manifestaciones clínicas. Recordemos, demencia, tenemos alteraciones cognitivas y o alteraciones conductuales con el importante impacto funcional, ¿sí? Eso para hacer la distinción con deterioro cognitivo leve y a su vez hacer la distinción con lo que es el envejecimiento propio del paso del tiempo, ¿sí? Resulta importante el diagnóstico precoz, actuar sobre los factores de riesgo, promover los factores protectores. Todo esto lo que va a hacer es redundar en que el paciente presente una mejor calidad de vida y que el paciente no pierda la autonomía, ¿sí? Esto es de suma importancia. Bueno, y con esto terminamos la presentación del día de la fecha. Muchas gracias por su atención.